¿Te imaginas tener un cuello que cambia de color según tu estado de ánimo? En plan, pasar de negro a un rojo escarlata brillante cuando te emocionas o te enfadas. Pues prepárate, porque hoy vamos a conocer al ave que parece sacada de un cuento de ciencia ficción prehistórica, el increíble Jabirú. Bienvenidos a El Efecto Curioso. Antes de sumergirnos en esta locura de la naturaleza, si te molan las curiosidades que te dejan con la boca abierta, haznos un favor gigante. Dale ya mismo al botón de suscribir y activa esa campanita. Es la mejor forma de apoyar al canal para que sigamos descubriendo estas maravillas. Muy bien, equipo. A ver, cuando pensamos en aves grandes, a todos se nos vienen a la cabeza el avestruz o quizás el cóndor. Pero en los humedales de América, desde México hasta el norte de Argentina, hay un gigante que patrulla las aguas y que es, sencillamente, alucinante. Hablamos del jabirú, o como le dicen en algunas zonas, el tuyuyú. Y cuando digo gigante, no estoy bromeando. Este pájaro puede medir hasta 1,5 metros de altura, más alto que muchos de nosotros de niños. Y su envergadura con las alas abiertas supera los 2,5 metros. Es literalmente un avión. Pero lo primero que te deja flipando no es solo su tamaño, es su look. Imagínatelo, un cuerpo completamente blanco, como la nieve, y de repente, ¡pum!, un cuello y una cabeza calvos, de un color negro intenso, que terminan en un pico descomunal. Pero la guinda del pastel, la verdadera locura, es la bolsa que tiene en la base del cuello. Una bolsa de piel desnuda, llamada saco gular, de un color rojo vibrante que parece un collar de rubíes. Es como un pterodáctilo que decidió vestirse de etiqueta para una gala. Es elegante, pero a la vez intimidante. Y ese collar rojo no es solo un adorno, ni de lejos. Ese color se intensifica, se vuelve de un rojo casi fosforescente, cuando el jabirú se excita, se enfada o está en pleno cortejo. Es básicamente su semáforo de emociones a la vista de todos. ¿Te lo puedes creer? Pero si su apariencia te parece de otro mundo, espera a que hablemos de su principal herramienta, su pico. Ese pico de más de 30 centímetros no es una broma. Es una lanza, un bisturí y unas pinzas de alta precisión, todo en uno. El jabirú es un cazador implacable, pero tiene un método que es pura genialidad. No caza con la vista, como la mayoría de las aves. No, eso es para principiantes. El jabirú caza por tacto. Se pasea tranquilamente por las aguas poco profundas, con el pico ligeramente abierto, sumergido, barriendo el fondo, como un detector de metales. Y en el instante exacto en que algo roza el interior de su pico, un pez, una rana, una serpiente, la trampa se cierra con una velocidad y una fuerza brutales. Es un reflejo que dura milisegundos, clic, y ya no hay escapatoria. Es tan rápido que puede atrapar anguilas resbaladizas y peces que ni siquiera sabía que estaban ahí. Y no se anda con chiquitas, ¿eh? Su dieta es de todo menos aburrida. Come peces enormes, anfibios, reptiles. Se han documentado jabirús zampándose pequeñas crías de caimán y serpientes de un tamaño considerable. Los traga enteros, de un solo bocado. ¡Qué locura! Además, su pico es su instrumento musical. No cantan, no hacen trinos bonitos. Ellos se comunican castañeteando el pico. Producen un sonido hueco y rápido, clac, 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 que usan para saludarse, para advertir a los rivales o durante sus rituales de apareamiento. Es su forma de decir, ¡hey, estoy aquí y este es mi territorio! Vale, tenemos un gigante con un look increíble y un pico que es un arma letal. Bastante guay, ¿no? Pues ahora viene el verdadero efecto curioso. El dato que te hará decir, espera, ¿qué? ¿Recuerdas su famoso cuello rojo y negro? Pues su función va mucho más allá de mostrar sus emociones. Es un sistema de aire acondicionado. Así como lo oyes, el jabirú vive en climas tropicales súper calurosos. Para no sobrecalentarse, tiene un truco alucinante. Cuando la temperatura aprieta, puede inflar ese saco gular, exponiendo una mayor superficie de piel al aire. La sangre que fluye a través de esa piel se enfría con la brisa y luego regresa al cuerpo, bajando su temperatura general. Es un radialor biológico, un sistema de refrigeración líquida de última generación. Brutal. Pero,
Ese no es su único truco para combatir el calor. Y el siguiente es, bueno, es un poco asqueroso, pero absolutamente genial. Prepárate para esto. El jabirú practica algo llamado urohidrosis. ¿Y qué es eso? Pues para no andarnos con rodeos, se caca y se orina, todo en uno en el caso de las aves, deliberadamente sobre sus propias patas. Sí, has oído bien. Sé lo que estás pensando. ¡Qué asco! Pero es pura ciencia. Sus excrementos líquidos, al evaporarse sobre la piel de sus patas, provocan un efecto de enfriamiento, muy parecido a como nos refresca el sudor a nosotros. Como sus patas están llenas de vasos sanguíneos, esto ayuda a enfriar la sangre que circula por ellas. Así que, lo que para nosotros es un desastre, para ellos es un sistema de climatización personal y súper eficiente. La naturaleza, amigos, a veces es extraña, un poco guarra, pero siempre, siempre brillante. Y por si no fuera suficiente, el jabirú no solo es un superviviente ingenioso, también es un arquitecto y un compañero leal. Estas aves son monógamas y las parejas suelen permanecer juntas de por vida. Y cada año regresan al mismo lugar para criar. ¿Y dónde crían? En uno de los nidos más gigantescos del mundo de las aves. Construyen plataformas enormes con palos y ramas en lo alto de los árboles más altos que encuentran. Y cada año que regresan, añaden más material. El nido crece y crece con el tiempo, llegando a medir varios metros de diámetro y a pesar cientos de kilos. Son tan masivos que a veces el propio peso del nido acaba rompiendo las ramas del árbol. Imagínate el trabajo. Volar una y otra vez con ramas enormes en el pico para construir su hogar. Y lo hacen juntos. El macho y la hembra colaboran, y cuando se reencuentran en el nido, realizan unas ceremonias de saludo súper elaboradas, castañeteando los picos y echando las cabezas hacia atrás. Es un espectáculo que demuestra una conexión y una lealtad increíbles. Son la prueba viviente de que en el reino animal también existen los grandes constructores y las grandes historias de amor. De un arma de precisión milimétrica a un radiador biológico en el cuello, pasando por una técnica de, refrigeración de patas y terminando como un arquitecto fiel, el jabirú es una caja de sorpresas. Nos enseña que, en la naturaleza, la apariencia es solo el principio de una historia mucho más profunda y fascinante. Cuando ves al jabirú por primera vez, con su andar un poco torpe, su cabeza calva y ese cuello tan extraño, podrías pensar que es una criatura rara, casi un borrador de la evolución. Pero nada más lejos de la realidad. Cada una de sus características, por extraña que nos parezca, es una obra maestra de la adaptación. Su cuello es un termostato, su pico es una maravilla de la ingeniería y hasta sus hábitos más peculiares son la clave de su supervivencia en un entorno hostil. El jabirú nos recuerda que la naturaleza no juega a ser bonita, juega a ser eficiente, y que las soluciones más brillantes a los problemas más complejos a menudo se esconden detrás de las apariencias más inesperadas. Es un auténtico tesoro de la biodiversidad, un gigante silencioso que nos enseña que lo raro, en realidad, es simplemente otra forma de ser genial. Y eso es todo por hoy, equipo curioso. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje para conocer al increíble jabirú. Ahora te toca a ti. Quiero saber qué fue lo que más te flipó. ¿Su cuello radiador que cambia de color? ¿Su técnica, digamos, refrescante para las patas? ¿O el hecho de que sea un arquitecto de nidos gigantes? Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, por favor, revienta ese botón de like, porque esa es la señal más clara que le das a YouTube para que le muestre este jabirú alucinante a más gente curiosa como nosotros. Y si todavía no eres parte del equipo, suscríbete ahora mismo para que formes parte de esta comunidad y no te pierdas ninguna aventura. Finalmente, compártelo con ese amigo o familiar que siempre está buscando datos locos para que también flipe con las genialidades de la naturaleza. Nos vemos en el próximo vídeo con más curiosidades alucinantes. ¡Hasta la próxima!